Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario web Ventilación en Campanas de Cocina. El día de hoy va a ser impartido este tema por el ingeniero Roberto Espadas, que es el delegado comercial sureste aquí en Soler y Palau, México. Les comentamos que después de finalizar la presentación, todas las preguntas serán contestadas a través de nuestro chat o de nuestra sección de preguntas. Comenzamos contigo, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Bueno, pues es un placer contar con su asistencia en esta charla que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de la ventilación en campanas de cocina y pues bueno, vamos a comenzar al tema. Antes que nada, para hablar de ventilación en campanas de cocina, bueno, pues vamos a revisar un poquito lo que es algo de introducción, que es un ventilador. Bueno, pues un ventilador es una máquina simple que transforma energía eléctrica y esta a su vez en mecánica y luego en dinámico de movimiento. Entonces podemos decir que para fines prácticos un ventilador es una máquina rotatoria capaz de ejercer una masa de aire. Esta comunica cierta presión según sus características constructivas y dicha presión debe ser capaz de vencer pérdidas de carga. Una pérdida de carga es cualquier resistencia que se opone al flujo del aire, como pueden ser accidentes de conducto, unos codos o algunos accesorios, ¿no? Antes que nada, pues, ¿cuáles son los criterios de selección de un ventilador? Bueno, todos los ventiladores ejecutan la función de mover aire de un lugar a otro. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que nos han obligado a nosotros como marca o como fábrica a desarrollar distintos tipos de equipos para poder solucionar lo que el mercado nos demande. Por ejemplo, pues antes podríamos decir que nosotros ventilábamos casi cualquier cosa con el típico ventilador axial y lo que hoy en día hacemos es que con las exigencias que el mercado demanda, antes pues únicamente instalábamos equipos en muros, ahora ya podemos instalar equipos en tejado, en conductos, en falso plafón, en una cámara plena, en fin, cada modelo tiene sus beneficios para la aplicación que se requiera. La clave de nosotros, o ustedes igual como distribuidores, como contratistas, sería supervisar qué modelos tenemos disponibles y seleccionar el que mejor se adapte a la necesidad que estamos buscando. Pues, ¿cuáles serían los criterios para seleccionar un ventilador? Bueno, pues primero que nada tendríamos que conocer el caudal. El caudal pues, viene siendo la cantidad de aire por unidad de tiempo. La calle de presión, estamos hablando de qué son esas resistencias, esto que se opone al paso del aire. El lugar de operación, muy importante, cuáles son las condiciones del aire que estamos tratando. El nivel sonoro admisible, punto de instalación, costo de equipo, instalación, mantenimiento o trabajos especiales. Ahorita vamos a profundizar cada uno de estos puntos. Para hablar también de los ventiladores, tenemos que conocer su terminología. ¿Cuáles son las unidades que manejamos en estos sistemas de ventilación? La primera para caudal en el sistema inglés serían los FMs o PCMs, que son los pies cúbicos por minuto. Es una unidad de medida de caudal. Los metros cúbicos por hora, que también es muy común. Este es en el sistema internacional. La presión estática, que es la resistencia del aire medida en pulgadas de columna de agua o milímetros columna de agua. Decibeles, que creo que es algo que ya todos estamos acostumbrados, ¿no? En el medio que es un parámetro de medida de la presión sonora. Los HPs, caballaje de fuerza, que es la potencia comercial que utiliza el ventilador. Y los VHPs, que es el punto de operación de la potencia del motor. Estos son como que las unidades que más nos vamos a topar cuando estemos seleccionando o usando un ventilador. Para hablar un poquito más del caudal, el caudal decimos que es el volumen de aire movido por unidad de tiempo. Esto en sus unidades metros cúbicos por hora, litros por segundo, CFMs. Dicho de otra manera, igual para que lo puedan visualizar un poco mejor, cuando vamos a regar las plantas, abrimos la llave de la manguera
¿Y qué es lo que obtenemos? Es un caudal, es una unidad de agua por unidad de tiempo en litros por segundo. Yo creo que esa sería la manera más sencilla de conceptualizarlo. Y tenemos una formulita que la verdad nos va a acompañar en todos nuestros cálculos de ventilación, donde tenemos que caudal es igual a velocidad por área, donde la Q, que es el caudal, B es la velocidad de paso dentro de un conducto, y A es el área de la sección transversal del ducto. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Porque si ya conocemos un caudal y una velocidad de diseño que yo quiero en un sistema de ventilación, despejando puedo conocer la velocidad, perdón, el área o el tamaño del ducto. ¿Qué otra variable debemos de conocer? La presión. En un sistema de ductos donde fluye el aire, existen siempre tres tipos de presión: presión estática, dinámica y presión total. La presión estática es la que se ejerce en todas las direcciones dentro de un conducto y es con la que seleccionamos un ventilador. Aquí podemos ver en la imagen cómo la presión estática se va repartiendo en todas las paredes del conducto. Esta presión estática puede ser de manera positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un sistema con muy alta presión, puede ser que nuestro ducto tienda a implosionar o que tienda a extenderse. Entonces es por eso que nuestra selección de materiales en los conductos deba o pueda soportar dicha presión estática. La presión dinámica, que es este otro tipo de presión que tenemos en los sistemas de ventilación, es la que acelera el aire desde cero hasta la velocidad del régimen y se manifiesta solo en la dirección del aire. ¿Qué quiere decir esto? O de una manera que lo podamos entender más sencillo, la presión dinámica se da por la velocidad del aire dentro de un conducto y esta velocidad, mientras mayor sea, pues mayor repercusión va a tener en nuestro sistema debido a las pérdidas de carga que se van a generar. Dicho de otra manera más coloquial, o sea, si nosotros estamos yendo en un vehículo sobre la carretera, nos topamos en una curva, no es lo mismo pasar esa curva a 60 kilómetros por hora que tal vez a 100 o 120 kilómetros por hora. Entonces, es más o menos a donde queremos llegar con este término de la presión dinámica. Y la presión total, bueno, pues es la suma de estas dos presiones, la estática más la dinámica, y esto nos da la presión total del sistema. Ahorita vamos digamos, a profundizar un poquito más en este tipo de conceptos. También, hablando en nuestros principios básicos, tenemos que tocar el tema de la presión atmosférica. ¿Por qué es importante considerar la presión atmosférica y qué efecto tiene sobre nosotros? Bueno, cuando nosotros estamos seleccionando ventiladores, podemos entrar a un selector o podemos tener un sistema de un equipo seleccionado para una campana de cocina que tenemos en el Caribe. Ese mismo equipo en el Caribe, si yo traslado esa misma instalación a Ciudad de México, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, no se va a comportar de manera igual. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es por la densidad del aire. Cuando nosotros estamos en una ciudad costera, que prácticamente estamos sobre el nivel del mar, pues la densidad del aire es mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros cuando activamos un equipo o ponemos en marcha un equipo, le va a costar un poco más de trabajo mover la turbina debido al peso del aire por su densidad. Entonces, podemos deducir que si estamos en un lugar con mayor densidad de aire, el equipo va a requerir una mayor potencia instalada. En cambio, en un lugar con mayor altitud o con menor densidad, ahí el mismo equipo, digamos que le cuesta un poquito menos de trabajo mover su turbina, pero va a tener que rotar mucho más rápido. Otro equivalente, si nosotros estamos acostumbrados a estar en costa y nos echamos un viajecito, llegamos a Ciudad de México, pues la gente de costa le va a costar un poquito más de trabajo respirar. Es el mismo sistema por la densidad del aire. Hablando
igual de esta presión en los sistemas de conductos, bueno, pues hay un genial invento que es el tubo de Pitot. Este se utilizó para medir el caudal, velocidad y presión de los fluidos. Bueno, pues un poquito de la historia del tubo de Pitot, pues este cuate pues intentó medir el caudal de un río y con una serie de mangueras. Entonces, así es como se puede interpretar en la imagen. Si nosotros queremos calcular la presión estática, tendríamos que conectar una manguera, un tubito, lo llenamos con un fluido, en este caso agua, y dejamos la otra sección del tubo abierta al ambiente para que ejerza su presión ahí, la atmosférica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos activando un ventilador, podemos observar qué tanto, a ver, un segundito, qué tanto va a subir el nivel del agua dentro del tubo. Entonces, así es como podemos saber cuál es la presión estática de un sistema. Si nosotros quisiéramos conocer la presión dinámica, pues tendríamos que conectar estas dos mangueras, una en una pared del conducto y otra sobre el centro del conducto en dirección al flujo del aire para saber cómo se comporta. Y ya la presión total, pues solo conectando al centro del ducto. Esto es una de las maneras en campo de poder medir cuál es la presión en un sistema. Bueno, pero hablando tanto de presión, caudales y etcétera, en realidad, ¿cómo nos afecta? Si nosotros tuviéramos un ventilador X, bueno, que nos da 10,000 metros cúbicos por hora, y yo me dispongo a medir cuál es el caudal que me está generando, igual y podemos saber que son 10,000 metros cúbicos por hora. Si hipotéticamente yo le conectara un ducto, vamos a ponerle de 10 metros de longitud, y vuelvo a medir el caudal que me está generando mi ventilador, veo que ya no son 10,000, ahora son 8,000 metros cúbicos por hora. Y si en un tercer caso hipotético ya no fueran 10 metros de instalación, sino que ahora 50 metros, y vuelvo a medir, veo que hay 5,000 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido la capacidad del caudal de aire debido a las resistencias que me está generando la instalación. A esto es la presión estática. Esto es lo que nosotros como, digamos, como asesores o como ingenieros de proyecto tendríamos que tener muy en cuenta para que nuestro ventilador seleccionado pueda otorgar el caudal calculado con la presión que genera el sistema. Para tener un poquito de conocimiento en las características constructivas de los ventiladores, hay en grandes rasgos de dos tipos, con hélice o con rodete. La hélice, pues la salida del aire impulsado es paralela al eje del ventilador, en dirección axial, y por lo general puedes mover grandes cantidades de caudal, sin embargo, comunica una muy baja presión. En resumen, una hélice me proporciona mucho caudal, sin embargo, no me vence mucha caída de presión. En cambio, en un rodete, la dirección de salida del aire es perpendicular al eje del ventilador. Generalmente estos mueven un volumen de aire menor que las hélices, pero sí te comunican una mayor presión. Por eso es que en los sistemas de cocinas, donde por lo general tenemos ductos y accesorios, es recomendable tener una turbina para que me pueda vencer toda esta caída de presión. Digamos, esto es un poquito de conocimiento general para que tengan en cuenta en sus instalaciones cuáles son los tipos de rodete o los más comunes que podemos encontrar en este mercado, ¿no? Primero tenemos el tipo de rodete centrífugo adelantado para aire limpio, que es la imagen de la izquierda. Este se le conoce igual como jaula de ardilla y por lo general este se utiliza únicamente para aire limpio. ¿Por qué para aire limpio? Porque sus álabes son adelantados. Si nosotros ponemos a echar este ventilador y vamos a suponer que le metemos aire con grasa,
la grasa se estaría acumulando en los álabes, ocasionando un desbalanceo en el equipo. Por eso es que únicamente lo recomendamos para aire limpio. El rodete de en medio, que es el centrífugo radial, este por lo general se utiliza con caracoles mucho más delgados, pero con mayor diámetro. Estos se utilizan mayormente para transporte de materiales o también para presurización. Y por último, tenemos del lado derecho nuestra turbina, que es el rodete centrífugo atrasado, de álabes rectos atrasados, y este es el que nosotros podemos utilizar para grasas, también para aire limpio, aire con grasas, para algunos materiales polvosos, etc. Ustedes me dirán, oye, Roberto, ¿y por qué si tu turbina del lado derecho me cumple más funciones que el rodete de álabes adelantados tipo jaula de ardilla, ¿por qué no seleccionamos todos con la misma turbina? También es una pregunta válida y nosotros lo que les contestamos es, ahora sí, por precio de los materiales. Normalmente esta turbina de álabes en rectos atrasados se hace con acero, con aluminio, es mucho más robusta que una de álabes de tipo jaula de ardilla. Entonces, por precio, digamos que si tienes solo aire limpio, utiliza jaula de ardilla. Si ya es una aplicación de aire con grasa o aire polvoso, ya podemos utilizar de álabes rectos atrasados. Esto es un poquito cómo se comportan los ventiladores. Un ventilador, bueno, aquí tenemos una gráfica en un plano cartesiano, donde podemos ver en el eje de las Y lo que es la presión y en el eje de las X lo que es el caudal. La línea roja representa a los axiales o helicoidales. Estos por lo general me dan muchísimo caudal, pero no me vencen mucha caída de presión. Un centrífugo me vence mucha presión, pero con un caudal moderado. Y un helicocentrífugo, que es la media entre ambas, pues este ya tiene una media entre las dos. Así es como podemos comparar este tipo o estos tres tipos de ventiladores. Ya entrando en materia, hablando en los tipos de ventilación que podemos encontrarnos, existen dos grandes rasgos, la ventilación ambiental y la localizada. Una ventilación ambiental es la que se practica en un cuarto, renovando todo el volumen de aire que hay dentro, con otros exteriores de mejor temperatura, humedad, toxicidad, etc. Y suele instalarse equipos de extracción de un lado del recinto y abriendo entradas de aire en la cara opuesta. Esta más que nada es para baños, almacenes, estacionamientos, oficinas, iglesias, etc. Y bueno, en este tipo de ventilación se puede regir por normativas o estándares internacionales. ¿Cómo puede ser una normativa? Bueno, pues por ejemplo, les pudiera hablar de que la COFEPRIS nos indica que para espacios de fumadores tenemos que tener un mínimo de 3 renovaciones de aire por hora. Te dicen que debes de tener una presión negativa, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de normativas o estándares internacionales. Ahora, también podemos utilizar las tablas de renovaciones por hora, que igual están disponibles. En la ventilación localizada, o cómo identificamos un tipo de ventilación localizada, es el que pretende captar el aire contaminado en el mismo lugar de su producción, evitando que se esparza por todo el local. ¿Cómo podemos determinar entonces que tenemos una ventilación localizada? Cuando tenemos una campana o un dispositivo de captación. Aquí tenemos una imagen muy clara donde tenemos áreas de trabajo, tenemos igual pues las campanas, que son estos dispositivos de captación, y un sistema de ductos que llevan hasta el equipo. En estos tipos de ventilación siempre hay que considerar entradas de aire. La entrada de aire, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para aportar todo el aire extraído. Ejemplo, si nosotros tenemos un cuarto cerrado de máquinas que no tiene ventanas o no tiene aportaciones de aire y me pongo a trabajar a un extractor, eventualmente va a empezar a trabajar en un tipo de espacio al vacío.
en este momento, pues el equipo va a perder mucha de su eficiencia y probablemente se eleve el amperaje, ocasionando fallas en el propio equipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre considerar entradas de aire, ya sean naturales, con alguna ventana, con algún louver, o si no, por un medio mecánico. Esto para que se pueda cumplir la renovación de aire. En algunas aplicaciones, por ejemplo, las alimenticias, farmacéuticas, electrónicas, se busca todavía una mejor calidad del aire que la del exterior y ya se pueden manejar etapas de filtración según la calidad de aire deseada. Ahora sí, vamos a entrar a lo que estábamos, a lo que venimos, ¿no? Las campanas de cocina. Quisiera mencionarles que para esta presentación nuestra intención es darles a conocer algunas normativas o algunos estándares que hay, como el de ASHRAE, FPA, International Mechanical Code, UL. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos ha pasado, muchas veces nos encontramos con alguna campana, un extractor seleccionado, y la gente te pregunta o te evalúan de manera incorrecta. Ejemplo, si yo calculé una campana para 1000 CFMs y un segundo o un tercero me dice que a él le dio 900, yo no puedo decir que esa persona está mal. Yo lo que le debería preguntar es en base a qué estándar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, algunas definiciones para las campanas de cocina, y estos son algunos extractos que tomamos de estos estándares, ¿no? Entonces, en el ASHRAE 62.1 nos dice que la extracción es el aire removido de un espacio hacia la descarga de una construcción por medios mecánicos o naturales. Digamos que eso es un poquito de diccionario y un poquito de cultura de lo que nos dicen algunos estándares. Ahora, ¿qué sí nos es importante hablando de cocinas? Uno, la velocidad de captación. ¿Qué es la velocidad de captación? Es la velocidad, bueno, primero que nos dice el estándar, es la velocidad en la boca de una campana necesaria para vencer las corrientes contrarias y recoger el aire con gases, polvo, humo y grasas. Dicho de otra manera y de una manera más sencilla, digamos que es la succión que debe generar mi campana para poder levantar los contaminantes. Ok, vamos a poner igual otra fabulita. Vamos a pensar en la aspiradora casera. Si la aspiradora casera yo la tengo, no sé, a 1 metro de altura sobre el piso y la pongo a andar, igual y pues no me limpia la alfombra, no me limpia el piso, no nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disminuir la altura, igual y la pongo a 5 o a 10 centímetros sobre el piso. Y en el momento que yo ponga a andar mi aspiradora casera, ahora sí me va a levantar todos los contaminantes del suelo. ¿Y esto por qué? Porque ya estoy aumentando esa velocidad de captación. Es así como lo pudiéramos definir. También hablamos de velocidad de transporte. ¿Qué es la velocidad de transporte? Es la velocidad del aire dentro del ducto. Ok, ya lo captamos con mi velocidad de captación, ya entró a la campana y ahora ya está en mi sistema de ductos. Dentro del ducto se tiene que generar esta velocidad de transporte, que es la necesaria para evitar que las partículas de grasa se sedimenten dentro del ducto y puedan llegar hasta mi sistema extractor con un depósito para grasas. Y por último, la altura de captación, que es la distancia entre la boca de la campana y la base de la cocción. Si pudiéramos verlo en una imagen, tenemos lo que es una velocidad tenemos una velocidad de captación. A ver, un segundito. La velocidad de captación es la que se genera en esta área para que pueda entrar a mi campana. Tenemos una altura de captación que es desde el foco contaminante hasta donde inicia mi campana, y una vez que entra en la campana se da una velocidad de transporte para que pueda llegar hasta el equipo. Digamos que esto es cómo se relacionan estos tres conceptos en una imagen.
En tipos de campana tenemos lo que son las adosadas. El término adosado, en palabras sencillas, es pues a dónde está pegado, ¿no? Está junto a una pared, está encajonado en 2 paredes, en 3 paredes, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que el tipo de campana sería adosado. Podemos tener también una campana tipo isla, que es la imagen de la derecha. En la imagen tipo isla, los cuatro lados son abiertos, por lo cual tenemos un mayor perímetro de campana. Tenemos un tipo isla doble y una baja backshelf o campana americana, que igual es muy común encontrarnos en sitio, ¿no? Esto es un poquito de conocimiento, de cultura general, de lo que tenemos en campo muchas veces y que tenemos que ventilar. Muy importante, vamos a hablar de la clasificación de los equipos de cocina. ¿Para qué nos sirve conocer la clasificación de equipos de cocina? Pues para saber, digamos, qué tanto factor le vamos a meter a la extracción mínima calculada según el tipo de trabajo que se ejecuta en una cocina. Vamos a considerar como trabajo ligero pues las campanas que tienen hornos de microondas o donde está una vaporera o las famosas lavalosas, en trabajo medio, planchas, freidoras, hornos, que es la más común, en un trabajo pesado, broilers, quemadores abiertos o los woks, y en un trabajo extra pesado, todo lo que tenga combustibles fósiles, como puede ser carbón o leña. Vamos a hablar igual de lo que son los rangos de extracción según cada normativa, y eso es a donde queríamos llegar para hacer una pequeña comparativa al final. Nos dice que según el tipo de campana, si es adosada, tipo isla o isla doble, cuáles son los FMs que se tienen que considerar por pie lineal. En un trabajo ligero, pues podemos ver cómo van aumentando desde ligero, medio, pesado y extra pesado los diferentes rangos de extracción que nos da ASHRAE. Para el International Mechanical Code, si nos damos cuenta, estos ya te dicen si es para una campana dosada o campana baja, cuáles son los FMs por pie lineal. Podemos ver que son mucho mayores a los del ASHRAE. Ya tenemos de 200, 300, 400 hasta 550 CFMs por pie lineal. Y tenemos también una pequeña cláusula donde nos dice que para lavadoras de platos o las lavalosas serían únicamente 100 CFMs por cada pie lineal. UL 710 nos da rangos de extracción, ya sea para trabajo ligero, medio y pesado, también según el tipo de campana. Todo esto, ¿a qué queremos llegar? A una pequeña comparativa. Vamos a suponer una campana de 3 metros, que son aproximadamente 9.84 pies. A una freidora, que es un servicio medio, tipo de campana dosada. Y ahí podemos ver la comparativa. ASHRAE nos dice que son 2066 FMs. El International Mechanical Code, 2952. UL 710 nos dice que son 2460. Y digamos que nosotros como fabricante, que ese método de cálculo ahorita lo vamos a ver más adelante, nosotros utilizamos una media entre el International Mechanical Code y el ASHRAE, y estamos en 2573. Ok, habiendo dicho esto es lo interesante o a lo que queríamos llegar en la presentación, que muchas veces no nos debemos dejar llevar de nuestra propia manera de calcular las cosas, sino evaluar para cada proyectista bajo qué estándar están calculando sus campanas, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a lo que son algunos tips que nos dan para campanas de cocina, para cada normativa, para cada estándar. ASHRAE nos dice que debemos de aportar 80% del aire extraído o más, pero nunca menos del 60%, ya que está demostrado que afecta la eficiencia de la extracción. Y el International Mechanical Code
nos dice que la inyección debe ser aproximadamente igual que la extracción. El fabricante de la campana debe indicar mediante una etiqueta el rango. Bueno, pues esto es como que lo que nos topamos en literatura. ASHRAE nos dice 80% más, nunca menos del 60%, ¿y esto en qué se reduce? En que nuestra aportación de aire siempre debe ser, por lo que entendemos, menor a lo que estamos extrayendo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros debemos de tener siempre una presión negativa en nuestra cocina. ¿Por qué presión negativa? Vamos a tener otra fábula. En esta fábula, pues real, estamos de chefs o de cocineros, meseros, lo que ustedes quieran, y estamos en el área de cocina y vamos a pasar al área de comensales. ¿Dónde debemos de tener la presión negativa? En cocina. ¿Y esto por qué? Para que a la hora de abrir las puertas, todo lo que sea el olor de las cocciones se mantengan dentro de la cocina. O sea, que el aire donde están los comensales va a tender a entrar al área de cocina y no al revés. Esto para no afectar a los comensales. Otros tips que nos dice ASHRAE es que la velocidad mínima de transporte es de 500 pies por minuto. Pues la verdad aquí a mi gusto muy baja esta velocidad, la mínima que nos están reportando. La distancia máxima de captación, que es de 48 pulgadas, aproximadamente 1.22 metros. Los ductos deben de ser construidos de acero al carbón soldado. Y este es un punto muy interesante. La verdad, dicen, los ductos deben de ser construidos de acero al carbón soldado. ¿Y esto por qué nos lo dice ASHRAE? Si aquí en esta plática nos acompaña algún instalador, pues no me van a dejar mentir cómo se ensamblan los ductos de lámina galvanizada. Pues estos no son soldados, sino que llevan unas setas donde se van uniendo un tramo de conducto con el siguiente. Entonces, en estas setas o estas uniones, cuando pasa el aire con grasa, se tiende a atrapar ahí esta grasa, haciendo que pueda salir al exterior o que se acumule la grasa dentro del conducto. Aparte de que la lámina galvanizada tiene, pues ahora, mayor rugosidad que la lámina negra. Es por eso que nos dicen que los ductos deben de ser construidos de acero al carbón soldado. Bueno, ¿qué otro tip nos dan? Que debe de tener al menos 5 grados de pendiente los ductos. Y si son tramos mayores a 75 pies, deben de tener al menos 8.3 grados de pendiente. ¿Esto qué nos quiere decir? Están pensando ya en temas de limpieza, que cuando nosotros estamos, ahora sí, vamos a darle un servicio de mantenimiento de limpieza al conducto, cuando yo tenga una rejilla de servicio y, no sé, le active ya una hidrolavadora, toda esta agua pueda llegar hasta esos registros, ¿no? Es por eso que te piden tener estos, como mínimos, los 5 grados de pendiente. Algunos tips que nos dan para los instaladores, que son las pruebas del estándar 154. Uno, que es la prueba de luz. Cuando terminen de construir un conducto, consiste en encender una lámpara de 100 watts dentro de los ductos para probar la hermeticidad, en la cual la luz no debe tener una salida hacia el exterior. Esa es una prueba muy sencilla, nada más para ver si no tiene fugas o un lugar que no llegó bien la soldadura, es para ver que todo esté completamente sellado. La segunda, que es la prueba de aire, se aplica una cantidad de aire, una presión de 1 pulgada columna de agua, aproximadamente 249 pascales, y el ducto debe soportar 20 minutos. Es una prueba, pues, igual muy sencilla. Y por último, que es la prueba de agua, se debe simular una presión de lavado, que son 1500 psi, una presión bastante estándar en las hidrolavadoras, y en ningún caso debe haber fuga al exterior del ducto, o sea que no debe de gotear agua en ningún tramo del conducto, salvo que sean los registros. Otros tips que nos dan para la ventilación localizada
el International Mechanical Code nos dice que el equipo de extracción debe estar construido con un colector de grasa. Segundo, el motor eléctrico forzosamente debe estar fuera del flujo del aire y muy importante. Cuando nosotros como fabricantes nos llegan demasiadas solicitudes, me dicen, oye Roberto, es que no tengo un ventilador ahorita, necesito meter de lo que sea en lo que llega un ventilador centrífugo. Y tengo este axial que ya lo calculé y que mágicamente me puede dar el punto de operación. Ok, te puede cumplir el caudal y la presión, pero si el motor se encuentra dentro del flujo del aire, ahí hay problemas, ya que la mayoría de estos motores son abiertos y cuando tienen presencia de aire caliente, traen ahí un pequeño sensor que cuando superan los 40 grados, se empiezan a proteger los equipos y se apagan. Eso es una, que vas a tener operación intermitente. Y segundo, y más peligroso, todos los motores abiertos pues generan una chispa a la hora del encendido y la grasa es flamable. Entonces, si tenemos uno, que el equipo no va a funcionar correctamente y dos, con riesgo a un incendio. Es por eso que el International Mechanical Code nos pide que el motor forzosamente esté fuera del flujo del aire. Y por último, los registros de limpieza, que no deben de estar a menos de 20 pies en ductos lineales y a no más de 10 pies en cambios de direcciones, con ángulos mayores a 45. Pues esto es algo un poquito de sentido común, que los registros de limpieza deben de estar continuos y siempre después de un cambio de dirección, tener otro registro de limpieza. Algunos otros tips, esta vez de la NFPA, un apartado especial para sistemas de combustibles sólidos, y es uno que nos da una tabla periódica de inspección y recomendación de limpieza, que es una igual de las preguntas que comúnmente nos hacen. Oye, ¿cada cuánto le debo de dar mantenimiento a mi ventilador o limpieza? Y pues bueno, esto va conforme al tipo de uso que le des, ¿no? Si son combustibles sólidos, que ya repasando lo que es leña, carbón, etcétera, como mínimo una vez al mes. En los sistemas de 24 horas de cocina o alto volumen, como puede ser en una cadena restaurantera o en una hotelera, pues al menos cada 4 meses. En los sistemas de cocina de medio volumen 2 veces al año y en los sistemas de bajo volumen, pues anualmente. Estos son algunas de las cosas que nos indican para ventilación localizada, que el caudal de captación necesario varía aproximadamente con el cuadrado de la distancia de la fuente de contaminación y la campana. Ok. Para esta diapositiva se me hace muy interesante debido a que muchísimos de los clientes o ya digamos el restaurantero tienen una campana diseñada para una altura N y yo tengo un caudal pues ya calculado, ¿no? En este caso 400 pies cúbicos por minuto, 400 FM. Pero ¿qué pasa si llegó un chef, vamos a hablar de Suecia, que mide 2 metros y se quejó que la campana le quedaba muy baja y se la colocaron ligeramente más elevado? Pues para que tengan una idea de la relación, si yo duplico esta altura, mi caudal se me eleva a 4 veces su valor. ¿Esto qué quiere decir? Que con una mínima modificación, sí vamos a tener una repercusión muy fuerte en el caudal que va a requerir la campana. Otros de los principios de diseño es encerrar la operación tanto como sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si utilizáramos campanas adosadas a 3 paredes, sería lo más ideal o lo ideal, considerando el ahorro energético y de requisición del propio extractor, ya que cuando el foco contaminante está encerrado en 3 paredes, solo tenemos una cara abierta, digamos, la capacidad de caudal va a ser mucho menor.
En cambio, si tuviéramos todos los lados abiertos, pues vamos a requerir el mayor caudal posible. Entonces son algunos principios de diseño. Y este principio de diseño me gusta muchísimo porque nos hemos topado en campo que, por ejemplo, un cliente ya adquirió un equipo y pues quisiera una mayor velocidad de extracción o quisiera, no sé, aumentar la capacidad del equipo sin modificar, bueno, sin modificar el extractor existente, y lo que nosotros le pudiéramos sugerir es que en lugar de invertir en un equipo de mayor tamaño, de un extractor, nosotros lo que le pediríamos sería, bueno, pues vamos a jugar con algunas cosas, podemos disminuir la altura de captación o pudiéramos apantallar tu campana, y esto es para mejorar las condiciones de la extracción del aire. Otro de los principios de diseño es inyectar como máximo un 85% del aire extraído, y esto con la finalidad de mantener una presión negativa dentro de la cocina y evitar fuga de olores y humos. También podemos ver pues en esta diapositiva lo que debe de existir una separación. Te dicen que como mínimo debería de estar a 10 pies o a 3 metros entre la aportación de aire y la extracción de aire. ¿Y esto para qué? Para evitar cortocircuitos en ventilación, o sea, evitar ingresar aire contaminado nuevamente a tu cocina. También tu inyector debe de estar sobre los vientos dominantes para que no tengamos problemas con la extracción. Y algunas recomendaciones para ahora de nosotros como fabricantes. Uno, que la velocidad de transporte se comprende entre 2.000 y 3.000 pies por minuto, aproximadamente de 10 a 15 metros sobre segundo. ¿Por qué este rango? ¿Por qué de 10 a 15? Pues porque con la práctica nos hemos dado cuenta que si nosotros utilizamos una velocidad de transporte dentro de un conducto menor a 10 metros sobre segundo, nos vamos a topar con mucha sedimentación de grasa dentro del conducto. Entonces es por eso que metemos como mínimo 10. ¿Y por qué no más de 15? Porque si elevamos esta velocidad a más de 15 metros sobre segundo, nuestra presión dinámica se dispara bastante, haciendo que ya un ventilador comercial no me pueda vencer la pérdida de presión que estamos calculando. Entonces, si mantenemos nuestras velocidades de transporte en este rango de 10 a 15, pues digamos, no deberíamos de tener problemas con la caída de presión final. Segundo, el ventilador pues, nos debe ser capaz de soportar 450 grados por 90 minutos, una certificación. El tercer punto, que el borde de la campana debe sobresalir al menos 15 centímetros de cada lado de la planta de cocción, y esto es algo primordial, porque si nosotros tuviéramos una campana más pequeña o del mismo tamaño de nuestra planta de cocción, vamos a tener muchas fugas de aire debido al movimiento natural. Entonces necesitamos tener que nuestra campana sea ligeramente más grande, al menos 15 centímetros de cada lado. Otra recomendación, por cada sección de 3 metros de campana se requiere un calado de succión en la campana. Más adelante tengo una diapositiva para explicar este punto. Y por último, respetar una longitud efectiva de 2.5 veces el diámetro del rodete al conectar un ducto al ventilador después de un codo. ¿Esto qué quiere decir? Que no deberíamos de conectar nuestro ventilador directamente después de un codo. Siempre debemos de dejar una relación de 2.5 veces el diámetro de la turbina. Y ahorita igual lo podemos ver de una manera gráfica. Vamos a entrar a lo que es el proceso de cálculo de caudal de campana, y esto es por nosotros como fabricante. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos conocer, uno, las dimensiones de la campana, largo y ancho. Dos, determinar la distancia de captación, que es la que existe entre el foco contaminante a la campana. Tres, determinar el tipo de montaje.
O sea, si es adosado a una pared, a dos paredes, tres paredes, si es tipo isla mi campana, etc. Y cuarto, determinar la velocidad de captación. Esta velocidad es con la que el contaminante va desde donde se produce hasta la campana. Lo que habíamos visto es la capacidad de succión que me debe generar mi campana. Pero bueno, no nos vamos a estresar. La velocidad de captación la podemos consultar en esta tabla. Ejemplo, para una cocina, podemos utilizar una velocidad de captación de 0.25 a 0.5 metros sobre segundo. No lo tengo en esta imagen, pero había un apartado donde nos dice que debemos utilizar siempre la velocidad menor, la de 0.25 metros sobre segundo, y solo utilizamos la velocidad mayor, la de 0.5, cuando nuestra cocina está afectada por agentes externos. Ejemplo, si tuviéramos una cocina donde nuestra campana está cerca o está cerca de la brisa marina, vamos a poner el ejemplo, otra fábula, tenemos una cocina en un hotel costero, mi restaurante está a la orilla del mar prácticamente, entonces tenemos presencia de brisa marina y esa brisa marina pues afecta mi funcionamiento de la campana. Entonces aquí tendríamos que utilizar la velocidad de captación mayor, la de 0.5. Pero como yo creo que, hablando a bote pronto, yo creo que más del 90% de las campanas de cocina están completamente cerradas a cuatro paredes, siempre vamos a considerar esta velocidad de 0.25. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tenemos una campana que mide 3.5 metros de largo y 0.95 metros de ancho, y pues medimos con el flexing, tenemos una altura de captación de 1.15 metros, vamos a hacer el ejercicio. Y también sabemos que es una campana de tipo isla. Pues apuntamos los datos, largo, ancho, distancia de captación, mi velocidad de captación acorde a la tabla, que es 0.25 metros sobre segundo, y procedemos a calcular. Aquí en la parte superior podemos ver la fórmula. Perímetro libre de la campana, distancia de captación y por velocidad de captación. Solo son esos tres conceptos, sencillo. Primero, perímetro libre de la campana. Como ya sabemos que es tipo isla, consideramos los 3.5 metros del frente, los 3.5 metros de atrás, 0.95 y 0.95 del otro lado. Entonces, este es mi perímetro abierto. Muy importante la unidad, metros, por distancia de captación, también en metros, por velocidad de captación. Lo tenemos que son 0.25 metros sobre segundo, pero como nuestro caudal en el sistema internacional sería metros cúbicos por hora, pues hago la conversión de 3.600 segundos tiene una hora. Segundos se va con segundos y al final tenemos metros por metros por metros sobre hora. Entonces ya tenemos mi caudal de 9.211.50 metros cúbicos por hora. Y así de sencillo ya tenemos un caudal calculado. Ojo, esta fórmula es para el caudal mínimo de extracción. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería si estuviéramos hablando de un lavalosas, de un horno de microondas o la vaporera. Si nosotros ya quisiéramos utilizar lo que es pues una freidora o un wok o un extra pesado, lo voy a tener que ir multiplicando por factores. ¿Va? Vamos a revisar aquí. Una vez que nosotros ya conocemos el caudal, podemos calcular el diámetro de nuestro ducto de acuerdo a las velocidades de transporte de aire recomendadas para estas aplicaciones. Entonces, de la fórmula que vimos al inicio, de caudal es igual a velocidad por área, despejamos y obtenemos cuál debe ser el área de mi ducto. Sería el caudal sobre la velocidad. ¿Qué velocidad vamos a utilizar? De 10 a 15 metros sobre segundo. Y es así como nosotros ductulamos de una manera sencilla. Ahora,
En esto que estábamos revisando era únicamente para el caudal que se requiere en una campana. Ahora vamos a hablar de la caída de presión. Retomando lo que es la presión, es muy común tener que conectar nuestro ventilador por medio de ductos. Este aire absorbe energía del ventilador, como lo pudimos ver en el ejemplo del caso hipotético, donde teníamos un ventilador a descarga libre, luego con 10 metros de conducto y luego con 50 metros de ducto. Entonces, hoy en día, la rentabilidad de una instalación exige que se minimice esta parte de la energía consumida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos, digamos, no por ahorrarnos en lámina negra o por ahorrarnos instalación, construimos ductos muy pequeños. Esto no va a ser viable debido a que a la hora de seleccionar el ventilador, si la caída de presión es muy grande, vamos a tener una potencia instalada muy superior a la que normalmente se requiere, ¿no? Bueno, vamos a proceder a calcular la caída de presión. ¿Cuáles son las preguntas que debemos de hacernos a la hora de hacer un levantamiento o a la hora de calcularlo? Uno, saber si la campana tiene instalados filtros para grasa. Yo creo que hoy en día ya casi todas las campanas cuentan con este accesorio. Dos, ¿cuál es la longitud en tramos rectos lineales, ya sea horizontales o verticales? 3, número de codos a 90 y 45 grados. Y 4, ¿cuáles son los tipos de salida en la descarga? Pues a veces podemos tener un sombrero chino o a veces le ponen un filtro, lo que sea. Nosotros tenemos que saber qué tipo de salidas tienen, ¿no? En estos sistemas de ductos donde fluye el aire, pues bueno, ya habíamos revisado que tenemos 3 tipos de presión: estática, dinámica y presión total. Y sus unidades son milímetros columna de agua en el sistema internacional, pulgadas columna de agua en el sistema inglés, los pascales y en algunos casos los bares, ¿no? ¿Cómo se calcula esta presión dinámica? Es la que nos ayuda al cálculo de la presión estática en los accesorios. Es una fórmula muy sencilla. Viene de la ecuación de Bernoulli. Presión dinámica es igual a velocidad de transporte al cuadrado sobre 16. Esto en el sistema internacional. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que quede muy claro. Antes que nada, vamos a empezar a calcular en tramos rectos. La fórmula más práctica de hacerlo es recurriendo a diagramas confeccionados basados en la experiencia técnica. Y el diagrama que tenemos, o el nomograma que tenemos aquí a la derecha, es uno de ellos para secciones circulares con un coeficiente de lambda 0,02, que es para la lámina de hierro galvanizada. No sé si a alguno de ustedes les habrá tocado. Yo creo que hace muchos años los fabricantes de aire acondicionado les daban una herramienta en cartón medio circular, donde le iban girando y les aparecían allá según el caudal, de qué tamaño iba a ser tu ducto, qué caída de presión te generaba por metro. Bueno, pues básicamente la imagen de la derecha es ese cartoncillo, pero de una manera 2D, ¿no? De una manera lineal, donde, a ver, permítanme sacar el cursor, donde tenemos en este lado todo lo que es el caudal reportado en metros cúbicos por hora. Aquí del lado derecho superior e inferior tenemos reportados los diámetros de los conductos en milímetros. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hablar, de 2000 metros cúbicos por hora, yo me empiezo a mover de manera vertical hasta encontrar una velocidad de transporte que son estas líneas rojas que ven. Si yo me detengo aquí en 10 metros sobre segundo, yo ya puedo saber, trazo una paralela acá a la derecha para saber cuál es mi diámetro equivalente. Y si me voy hacia abajo donde intersectan estas 3 líneas, puedo saber cuál es la caída de presión que me genera por metro, ya sea en pascales por metro, milímetros columna de agua por metro, etcétera, ¿no?
Esto es si utilizaran nomogramas. Si no me quiero meter en nomogramas, no me quiero meter en imágenes, también existe la ecuación de Darcy-Weisbach, en la cual nos dice que la pérdida de carga por fricción es igual al factor de fricción, que esto va en función del material, ya sea que estemos utilizando lámina galvanizada, puede ser también lámina negra o PVC, lo que sea. Conociendo el factor de fricción del material, lo multiplicamos por la longitud total en metros del conducto sobre el diámetro del conducto por, muy importante, la presión dinámica, a qué velocidad fluye el aire dentro del conducto. Esta es la formulita más común, y si no, pues ya nos podemos meter directamente a los nomogramas. Lo que vimos anteriormente fue para tramos rectos. Ahora lo que sigue es calcular la pérdida de presión en los accesorios. Esto es mediante el tipo de cálculo que les estamos presentando, es por medio del coeficiente N, en el cual cada figura o cada accesorio tiene un coeficiente o un factor, y lo vamos a multiplicar por su presión dinámica. Para calcular la presión dinámica, repitiendo un poquito las fórmulas, es velocidad al cuadrado entre 16, y esto es lo que vamos a multiplicar por cada coeficiente. Ejemplo, para una campana de cocina, nosotros lo que debemos de conocer es cuál es el ángulo de apertura que tiene la campana y saber si es de boca rectangular o cuadrada. Entonces va a ser muy sencillo, según cuál es la abertura. Vamos a suponer una campana que tenga una abertura de 120 grados en una boca cuadrada. Me empiezo a subir en vertical y donde intersecte con esta curva, me voy hacia la izquierda y puedo saber cuál es su coeficiente N, que puede ser 0.35, y ese 0.35 es el que yo multiplico por mi presión dinámica. Esta es la manera más sencilla para la estimación de la caída de presión en los accesorios. Así como tenemos para campanas, tenemos algunos ejemplos cuando tenemos cambios graduales de sección, ya sea disminución o aumento en un conducto, según la relación que tenga, vamos a tener diferentes factores. Todos estos factores se multiplican por mi presión dinámica. Este es otro, por ejemplo, para la pérdida de carga en todos los codos o vueltas a 90 grados. Igual, tenemos estos nomogramas para calcular. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para implementar toda esta información. Yo creo que es la manera más práctica de que se nos quede. En este ejercicio de cálculo de presión, tenemos una campana en la cual ya tenemos un caudal calculado de 5,200 metros cúbicos por hora. Nos indican que la instalación ya cuenta con un conducto instalado, en este caso de 40 centímetros de diámetro. Tenemos una distancia total en ductos de 31 metros y nos dicen que los accesorios son de lámina galvanizada, una campana de captación rectangular, 2 codos a 90 grados y filtros para grasa. Ok, vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que tendremos que hacer sería localizar. Vamos a localizar, se busca el diámetro del lado derecho. Habíamos visto que son 40 milímetros y vamos a empezar a descender. ¿Hasta dónde vamos a descender? Hasta buscar mi caudal del lado izquierdo, que son los 5,200 metros. Donde intersectan estas dos líneas, ubico cuál es mi velocidad de transporte. Mi velocidad de transporte pues son estas líneas rojas que se ven aquí, y podemos ver que para este ejemplo pues intersecta prácticamente en la de 12 metros sobre segundo. Yo de entrada en este punto yo ya puedo evaluar y decir que el diámetro de conducto está bien seleccionado. ¿Por qué? Porque está en un rango de 10 a 15 metros sobre segundo. Ya por último, trazo una línea vertical hacia abajo
donde ya puedo ver cuál es mi caída de presión por metro. Como este nomograma es para lámina galvanizada, pues ya no tengo que moverle nada, no tengo que aplicar ningún tipo de coeficiente, ¿no? Entonces, al trazar mi línea vertical, tenemos una caída de 0.4 milímetros columna de agua por cada metro. Es aproximadamente el valor que se muestra aquí abajo. Una vez que ya tenemos o que sabemos cuál es mi caída de presión por metro de instalación, si sabemos que son 31 metros de distancia lineal, lo único que hacemos son sustituir algunos valores, 31 metros por 0.4 milímetros columna de agua, y ya tenemos la caída de presión lineal. Ok, hasta ahí vamos bien, vamos comenzando. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que considerar? O los accesorios. Y para estos accesorios, primero debo de conocer mi presión dinámica. En los nomogramas, lo primero que resolvimos fue que mi velocidad dentro del ducto era de 12 metros por segundo. Entonces, aplicamos la fórmula, velocidad al cuadrado entre 16, sustituyendo, me da 9 milímetros columna de agua. Mi presión dinámica es de 9 milímetros columna de agua. Ahora sí, vamos a revisar los factores de cada accesorio, donde vamos a terminar incluyendo este valor. Por ejemplo, para mi campana. Para mi campana ya nos están dando el dato de que tenemos una abertura de 70 grados. Ubicamos los 70 grados en esta parte de la gráfica. Me voy de manera vertical hasta subir hasta aquí, donde intersecta con la curva. Y si me voy a la izquierda, veo que mi coeficiente n es de 0.2. Entonces, al final, solo sustituimos en la fórmula. Esta formulita, presión estática, es igual a coeficientes n por presión dinámica. Entonces, 0.2 por 9 milímetros columna de agua, que es mi presión dinámica, ya tenemos 1.8. Mi caída de presión que genera mi campana es de 1.8 milímetros columna de agua. Siguiente accesorio que tenemos en el problema, tenemos dos codos. En este caso ya conocemos la relación de radio sobre diámetro del conducto y nos da un valor de 0.75. Buscamos igual en las curvas, en este caso las curvas de la sección circular de conductos, 0.75, subo hasta la curva que dice codo continuo y luego me voy a la izquierda, me da un valor de 0.25. Entonces 0.25 por mi presión dinámica me da 2.25. Entonces, como tenemos dos codos en esta instalación, solo multiplico por la cantidad de codos y ya tenemos 4.5 milímetros columna de agua. Al final, lo único que tenemos que hacer es sumar todas estas caídas de presión. Presión estática lineal, presión estática de la campana, la presión estática por los codos y la presión estática por filtros para grasa. Esta normalmente las da el fabricante, sin embargo, nosotros estimamos entre 0.3 a 0.5 pulgadas columna de agua. Entonces, para este caso, 7.6 milímetros columna de agua, presión estática total 26.3. Entonces, con estos valores obtenidos de caudal y caída de presión, ya podemos seleccionar adecuadamente un ventilador para estar seguros de no gastar energía que no es necesaria. Entonces, resumiendo mis valores, 5.200 metros cúbicos por hora, presión estática 26.3. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de la presión atmosférica, densidad del aire? Ejemplo, si este equipo fuera a instalarse en la ciudad de Guadalajara, se tiene que considerar la densidad del aire y a establecer criterios, según tablas, para aplicar una presión corregida. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en nuestro selector en línea
ya pueden capturar sus valores tal cual, como tienen en sus cálculos. Lo único que tendrían que hacer sería capturar sus condiciones de densidad del aire o de altura y altitud y temperatura, y ya con eso automáticamente se los corrige, ¿no? Algunas herramientas importantes que quisiéramos enseñarles, porque nos pasa, oye Roberto, pues la verdad es que la presentación pues estuvo clara o a veces nos perdió un poquito más, ¿no? Pero dime, ¿qué necesitamos saber a la hora de hacer un levantamiento? Esto es un formatito que nosotros los asesores que estamos en calle utilizamos y compartimos con los clientes. Si ustedes lo desean, igual mándenos un correo o contáctenos ya sea con Efren o aquí a su servidor y les podemos otorgar este formatito. La verdad nos encanta porque ya podemos saber bueno, qué campos te pregunta aquí. Uno, pues el proyecto, saber qué estamos calculando. Y aquí ya podemos recabar toda la información que se requiere en un levantamiento, bastante gráfica. Tipo de campana, indica una opción. ¿Es pegado a una pared, dos paredes, tres paredes o tipo isla? Con eso nosotros ya sabemos cuál es el perímetro abierto que vamos a considerar. Dos, el largo, ancho y distancia de captación. Pues ya saben, valores que se requieren forzosamente. Para el cálculo de la presión estática, distancia lineal de ductos. ¿Cuántos metros totales hay de tu instalación? Luego, número de codos o desviaciones. A 90 grados, ¿cuántos tienes en total? A 45 grados, ¿cuántos tienes en total? Y dejamos un apartado de algún otro porque pues a veces nos pasa que, oye, pues hay una S medio extraña o tenemos algún tipo de aumento o disminución, aquí se puede indicar, ¿no? Y por último, muy importante, diámetro del ducto. Indicar una de las dos opciones. Uno, indicar dimensión quiere decir que el ducto ya existe y yo voy a hacer mi cálculo de presión estática conforme al ducto existente. O dos, si no existe ducto, nosotros ya lo proponemos considerando los valores que ya habíamos platicado de 10 a 15 metros sobre segundo en la velocidad de transporte. Y por último, la información general, cómo lo requieren, el tipo de conexión, si va a ser 127 o 220 monofásico o 230 460 trifásico. Indicar si tiene filtros en la campana y ubicación del extractor, si va a estar en el techo, en la pared, en la azotea, etc. Entonces ya con este tipo de formatito checklist, nosotros podemos hacer todos estos cálculos. Otra herramienta muy importante es una memoria de cálculo. Esta memoria de cálculo, la verdad es que nosotros la tenemos en Excel. Es bastante amigable. Y les enseño un poquito los pasos de cómo nosotros capturamos estos datos. Porque, pues yo los entiendo, ¿no? Oye, me mostraste nomogramas, me mostraste fórmulas, pero la verdad es que eso en el día a día me va a quitar mucho tiempo. Muéstrame una opción mucho más rápida. Con mucho gusto se las enseño. Es una memoria de cálculo elaborada en Excel, en la cual nosotros solo vamos a alimentar los valores que tenemos en el cuadro amarillo. En este caso estoy haciendo el mismo ejemplo que el ejercicio. Si yo pongo mi campana de 2 metros por 1.05 de lateral y distancia de captación de 0.95, recuerden, acá vamos a tener una lista de opciones, según si es una cocina industrial tipo isla, adosada a una, dos o tres paredes, y ya podemos saber cuáles son los caudales. En este caso, este Excel está desarrollado para trabajar con el sistema inglés, o sea, en CFMs. Sin embargo, reportamos a un lado en el sistema internacional, ¿no? Entonces, aquí tenemos los mismos 5,200 metros cúbicos por hora que teníamos en el ejercicio anterior, pero este es el caudal mínimo. Si fuera una campana o una freidora, ya tendríamos que utilizar este caudal. Y si fuera un wok o un broiler, ya tendríamos que utilizar este caudal pesado, ¿no?
Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería determinar el largo, ancho y distancia de captación y el tipo de campana, adosado, tipo isla, etc. Y ya tenemos caudales. Segundo paso, pasamos al ductulador. Este ductulador lo único que hace es determinar con la formulita de caudales igual a velocidad por área, en el cual ya tengo mi caudal seleccionado en CFMs, mi velocidad en conducto, si no sé si se acuerdan que son 12 metros sobre segundo, le capturo lo que es la velocidad, que es por minuto, y me va a reportar cuáles son las dimensiones del ducto, ya sea cuadrado de 35 por 35 centímetros o de 14 por 14 pulgadas, o si fuera circular, de 38 centímetros de diámetro o 15 pulgadas de diámetro. Ojo, este programita únicamente te da cuadrados y círculos. Sin embargo, ustedes, si me respetan el área equivalente, pueden hacerlo de manera rectangular. No tenemos ningún problema con eso. El tercer paso sería la estimación de pérdidas por rozamiento, en el cual ya tenemos mi velocidad, ya tengo mi diámetro equivalente, le capturo los 31 metros de longitud de conducto, cuántos codos, le capturo el número de piezas. Este Excel tiene sus figuritas a un lado, aquí no se las imprimí, pero bueno, le capturo el coeficiente N, que es de 0.25, dispositivo de captación campana 0.20, igual lo podemos ver según las tablas. Y por último, el filtro inercial de grasa, que son 0.3 pulgadas columna de agua o 7.62 milímetros. Dejamos un apartado de pérdidas adicionales, porque ya ven que hay muchas instalaciones donde, no sé, oye, el equipo va a estar en Plaza Satélite en Ciudad de México y en esa plaza forzosamente me piden un banco portafiltros de 4 etapas de filtración y que el propio filtro me genera, o el propio banco de filtros me genera 4 pulgadas columna de agua. Bueno, en este caso yo ya puedo capturar aquí las 4 pulgadas columna de agua para sumar al total. En dado caso, ya tenemos una caída de presión calculada, total. Y el paso final sería la impresión del documento. La verdad es que es un documento, yo creo que bastante práctico, nos sirve mucho de cara a clientes finales, para que sepan que pues no les estamos vendiendo un extractor por quererles venderles porque sí, y que confíen a base de nuestra palabra, sino que tengan un documento técnico donde se reflejan todos los datos del proyecto, como pueden ser pues el tipo de adosaje, las medidas de la campana, pues el cliente dice, no, pues sí, tengo muchos tramos de metros lineales, cuántos codos hay en la instalación, ok, ahora sí ya te creo que lo que me estás cotizando con su ficha técnica, pues viene en base a esta memoria de cálculo. Este documento, igual, con mucho gusto se pueden acercar a nuestro departamento de asesores, se los compartimos, les podemos explicar cómo funciona, para que ustedes igual lo puedan presentar ante sus clientes. Un segundito. ¿Cuáles son los equipos centrífugos para extracción de aire con grasa? Los que nosotros proponemos serían el modelo CRB, que tenemos 17 tamaños disponibles, desde un tamaño 7 a un tamaño 48. El CRW, que es la imagen de la derecha, estos son para montajes en muro, es un poquito más limitado. Tenemos 6 tamaños, desde el 10 al 20, y esta limitación, pues ahora sí les diría que es por un poquito de sentido común. Si el equipo fuera demasiado grande o pesado, pues mi tornillería o mi cimentación en muro, pues no me soportaría el propio peso del equipo, ¿no? Es por eso que sí lo tenemos limitado hasta el tamaño 20. ¿Cuáles son sus características? Es aluminio repulsado, brinda pues una apariencia estética, peso ligero, una buena resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente. Estos ventiladores vencen una buena caída de presión
y sobre todo tiene una certificación AMCA. Esta certificación pues es de performance y de ruido, que están reportados en nuestros catálogos. Otro equipo que podemos recomendar para este tipo de aplicación de aire con grasa es el modelo CM. Este cuenta con 19 tamaños, desde el 250 hasta el 2000. Pues, a ver, les paso algo de conocimiento general. Nuestros tamaños en CR, desde el 7 al 48, hace referencia al diámetro de la turbina en pulgadas. Entonces, pues ya 48 pulgadas ya es un buen tamaño de turbina, ¿no? Y en el modelo CM, estos tamaños que reportamos igual van en función de la turbina, nada más que en milímetros. Eso quiere decir que tenemos turbinas desde 250 milímetros o 25 centímetros hasta un tamaño 2000, casi 2 metros de turbina. Es tremendo monstruo, ¿no? Entonces, estos son como que los equipos que recomendamos para esta aplicación. El CM, pues la verdad, es el que mayor capacidad me puede proporcionar y mayor caída de presión. Recordemos algunas de las, propiedades de los materiales, el acero contra el aluminio. El acero te da un poquito mayor resistencia mecánica y es por eso que le podemos meter más capacidad de motor y torque, entonces tenemos mayor capacidad. Estos tienen una gran versatilidad de arreglos. Esto quiere decir que este equipo lo pueden pedir esta rotación de descarga, ya sea hacia arriba, hacia abajo, derecha, o un diferente giro a la turbina. Hay muchísimas cantidades de arreglos que puede tener este equipo. Algunos equipos centrífugos para la aportación de aire limpio. En este caso tenemos desde un modelo CSK del lado izquierdo. Este no cuenta con lo que es louvers ni filtros, es bastante sencillita. Tenemos los modelos SR. Este ya cuenta con una pequeña cubierta intemperie y una malla de protección con inyección vertical hacia abajo. Los SLs, que estos traen louvers a los 4 lados, donde igual succiona por los 4 lados e impulsa hacia abajo. O el caballito de batalla, que son las CDAs. Estas CDAs pueden ser ya sea con filtros o sin filtros, descarga horizontal, descarga vertical. Todo esto según a las necesidades de su proyecto nos lo hacen llegar y nosotros consideramos el arreglo. Por último, me pueden decir, oye Roberto, pues ya calculamos, ya propusimos, ya todo, ahora ¿cómo selecciono mi ventilador? Muy fácil, vamos a entrar al selector en línea, este es abierto a todo el público, se encuentra en nuestra página de solerpalau.mx, ahí hay una pestaña para entrar al EasyVent. En este EasyVent vamos a hacer una serie de pasos, ¿no? El paso 1 sería seleccionar el tipo del ventilador. Como se podrán dar cuenta, cuando nosotros entramos a este selector, tenemos unas ventanas que se despliegan donde podemos ver desde axiales directos, axiales con transmisión, axiales de tejado, tubulares, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí sí tendría que seleccionar el tipo de ventilador según mi aplicación. En algún punto me topaba en pláticas con otros distribuidores y contratistas y me dicen, oye Roberto, pero es que yo quiero capturar mi caudal, mi presión y que me oferte todas las opciones posibles. Efectivamente lo podemos hacer, sin embargo, uno de nuestro gran trabajo, si no, pues la verdad es que por eso tenemos trabajo, ¿no? Es supervisar el tipo de ventilador. ¿De qué me sirve que me dé mi punto de operación un axial si ya sé que lo voy a tronar el motor si lo pongo a trabajar con aire con grasa, ¿no? Entonces, me voy directo al ventilador que nosotros como profesionales estamos supervisando y avalando que puede trabajar con aire con grasa. Entonces, seleccionamos ventilador. Segundo paso, capturar
los datos que calculamos, en este caso 5200. Acá hay una pestaña donde pueden escoger las unidades. La ubiqué en metros cúbicos por hora. La presión que calculamos, igual en milímetros columna de agua. Y por último, las condiciones del aire. Acá hay un lapicito en el cual cuando le pican les va a preguntar, ¿quieres capturar directamente la densidad? Si es que la conoces, sí. Si no, pones la altitud y la temperatura. En este caso del ejemplo, utilicé las condiciones de Querétaro, que según las tablas del Americ son 1842 metros sobre el nivel del mar y 33 grados. Ya una vez que ya tengo mi caudal, presión y condiciones del aire capturadas, pues ya puedo seleccionar mi equipo y me va a arrojar una serie de opciones, ¿no? Aquí es donde, pues, muchos clientes nos dicen, oye, Roberto, pues la verdad es que me arrojó 40 opciones de ventiladores. ¿Cuál debo de seleccionar? Ok, pues mira, si nos vamos al punto del trabajo, prácticamente todas estas opciones me cumplen. Todas. Entonces, ¿cuál debo de seleccionar? Ok, uno, si yo fuera un punto de venta, pues pudiera acoplarlo a un ventilador que probablemente tenga de stock, o según si el cliente, qué tan rápido lo necesita. Si tengo algunas de esas opciones en mi almacén, pues ya puedo saber cómo configurar el equipo, ¿no? Este sería un criterio. El otro que nosotros utilizamos es la eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia del ventilador? Mientras mayor sea la eficiencia, pues mucho mejor. Mayor aprovechada va a ser la energía del motor. Digamos que otro criterio sería la presión sonora que percibimos. Esto es a 1,5 metros. Si nos vamos a un equipo muy pequeño, como el 315, que va a rotar a 2,950 RPM, pues vamos a tener una presión sonora de 89 decibeles. Pero si nos vamos a un 450, aquí podemos ver que estamos en 65. Es bastante considerable la disminución del ruido con este equipo, aparte que ya cumplimos un noise criteria 55, entonces nos pudiéramos basar por esta opción. Otro que podemos hacer es evaluar en qué parte de la curva del ventilador está trabajando para saber si le puedo aumentar o disminuir. O sea, hay muchísimos criterios. Pero bueno, si me lo preguntan hoy por hoy, una manera sencilla, váyanse por el ruido, váyanse por la eficiencia y bueno, para efectos de este ejemplo, voy a seleccionar un CM450 a 1,300 RPM y motor de 1 caballo. ¿Ok? Le pico al botón de ver y pasamos al paso 4, donde únicamente nos va a pedir configurar el ventilador. Esto quiere decir qué va a reportar en la ficha técnica, con qué voltaje quieres que sea reportado. En este caso podemos poner el trifásico 208-260, pero tenemos todas estas opciones, ¿no? Y por último, los accesorios. Si quisieras que tenga un interruptor, que tenga una malla de protección en descarga, una malla en succión. Hay algunos otros accesorios que no se muestran en el selector, pero igual se pueden acercar a nosotros. Les podemos recomendar, no sé, un cuello de lona en succión o unos tacones antivibratorios, etc. Y por último, impresión de la ficha técnica, ¿no? Y a la hora de imprimir les puede ofrecer otras opciones, como puede ser pues que estas dimensiones vengan en una hoja aparte más grande o los accesorios, etcétera. Pero así es como se ve la ficha técnica. Entonces yo creo que al final, presentando un proyecto con ficha técnica y con memoria de cálculo, estamos más que protegidos a la hora de defender un proyecto. Algunas recomendaciones finales de las que estábamos hablando, que en campanas de gran tamaño, a partir de 3 metros de longitud. ¿Y por qué lo menciono como recomendaciones finales? Porque muchas veces pude haber calculado bien mi caudal, mi presión y todo lo que quieran, y a la hora de conectar en campo,
por algo no funcionan las cosas como uno esperaba. Y esto, ¿por qué puede suceder? Por este tipo de recomendaciones que tenemos para ustedes. Uno, que a partir de 3 metros de longitud es necesario repartir este caudal por toda la base de la campana a fin de tener una velocidad de captación constante en todos los puntos. Y aquí estamos hablando de algo de 3 metros. Nos hemos topado en algunos restaurantes de algunos hoteles donde esta campana a veces es de 8 metros y solo tienen una toma de aire en la campana. Entonces, si visualizamos una campana de 8 metros que es bastante grande, solo tiene succión en una parte de la campana. El otro lado de la campana, pues prácticamente está estanco. Es por eso que se tiene que dividir sobre la longitud de una campana mayor a 3 metros, esta cantidad de succiones, ¿no? ¿Qué otra recomendación final podemos tener? Bueno, que las campanas deben de ser 15 metros más largo por lado de la fuente contaminante y que en las cocinas forzosamente instalar una campana de captación, esto para evitar propagar el contaminante por el local. Y algunas otras recomendaciones muy importantes y que no mucha gente conoce. La primera es los ductos no se conectan solo por como se nos da a entender, sino que hay que respetar ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, si tengo un tamaño de ducto y lo tengo que hacer más pequeño para conectar al equipo, debo de tener convergencias menores a 15 grados. Si tuviera divergencias en la cual tengo que pues, aumentar el tamaño del ducto, no superar 7 grados. Esta es la más importante, mínimo de 2 veces y medio diámetros, 3 recomendado. Es lo que les decía. Si nosotros tenemos un ducto, bueno, vamos aquí primero a las de las incorrectas, ¿no? Si yo tuviera un codo y enseguida conecto al equipo, tengo turbulencia. Esa turbulencia pues genera que ruido en mi ventilador o exceso de presión o vibraciones anormales, ¿no? Entonces es por eso que siempre debemos de mantener esta relación de 2 veces y medio el diámetro de la turbina después de un codo. ¿Para qué? Para que el flujo de aire llegue laminar hasta la turbina y no tengamos este tipo de problemas. Otra recomendación, en las descargas, mismo caso, mantener divergencias de 7 grados en los aumentos de sección, 15 grados de convergencia en las reducciones y también dejar mínimo 2 veces y medio los de diámetro en las descargas antes de poner un codo. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque tenemos una serie de instalaciones incorrectas y bueno, vamos a evaluar, ¿no? Algunas instalaciones. Esto es lo que nosotros les decíamos. Podemos seleccionar bien un equipo que cumpla la caída de presión o lo que quieran, pero si no respetamos este tipo de detalles, aquí si se dan cuenta, el equipo o el ducto es demasiado pequeño para el equipo instalado. Este equipo, pues la verdad es que cuando nos lo reportaron era exceso de vibración y ruido. ¿Por qué? Porque pues, no podía jalar el aire de un área tan pequeña. Lo mismo en el caso de un Benset, en el cual adaptaron el ducto directamente a la turbina cuando debió haberse instalado en el arillo exterior. Estos son algunos de esos casos donde no se respetan ese tipo de reglas y es cuando no funciona un sistema. Otro tipo de evaluación, ¿se acuerdan en nuestras primeras diapositivas? Estábamos hablando del tipo de turbinas para una cocina. Este es un modelo Soler y Palau, modelo CEB. Este es un equipo de álabes tipo de jaula de ardilla adelantados. Y esta era un sistema de extracción de un broiler. Entonces, estos álabes, la verdad, están pegados con resina y si le metes bastante temperatura, pues los vas a ir desprendiendo. Y es por eso que nos lo reportaron. Entonces, algunos de los errores que pudimos notar,
longitud efectiva incorrecta, y esto porque a la mera descarga del CEB le metieron un codo, ocasionando que en esta sección haya mucha turbulencia. 2, no tiene elementos antivibratorios, la base es inestable, la conexión eléctrica pues no está protegida, bueno, pero sí, como aciertos podemos ver que tenemos un cuello de lona. Algunas evaluaciones igual que nos reportan. En este caso, esto es en un hotel. Esta es una sección de una campana, en el cual tenemos que el equipo inyector tiene bloqueado tiene bloqueada la succión. El extractor tiene una longitud efectiva incorrecta, utilizan ductos galvanizados y bueno, aciertos, el cuello de lona que se ve por aquí. Igual, son equipos que nos reportaron que no funcionaban correctamente y esto es por este tipo de detalles. A ver, permítanme un segundito. Disculpen, esta es otra evaluación de alguna instalación. En este caso, utilizaron un CM. Este CM, pues prácticamente le pusieron una descarga bien anormal y rara. Yo no sé si le sobró lámina o la querían utilizar o reciclar, pero bueno, la longitud efectiva es incorrecta, puesto que en la mera descarga no respetaron el diámetro de la turbina, lo pusieron directo todos estos codos, ocasionando bastante turbulencia. Segundo, una mala selección de rotación y descarga. Si se dan cuenta, estas todas son las opciones que podemos obtener de este equipo, en la cual yo creo que este mismo equipo le pudiéramos considerar este tipo de rotación y descarga y ya, con eso nos librábamos toda esta vuelta que se hizo, ¿no? Y el cuello de lona, que es inexistente. Este es otro tipo de error. Si se dan cuenta, cada tipo de error, tocamos uno de los temas que vimos durante la presentación. En este caso, pues hay muchos. Uno, que no se respeta la longitud efectiva en la descarga del inyector. La separación entre equipos no es correcta. Si se dan cuenta, habíamos visto en la plática dejar al menos 3 metros de separación. Perdón. Sí, 3 metros de separación entre inyector y extractor. Una selección inadecuada del equipo inyector, ya que este es de descarga vertical. Yo creo que lo pudieron alejar un poquito más hacia este lado y considerar que la descarga sea horizontal para evitarnos 2 codos y que solo sea uno. Pues no tiene trampa de grasa el equipo, si se dan cuenta el tubo DREN está conectado a la nada, o sea que con la operación se va a hacer un regadero aquí de grasa. No tiene switch de seguridad, pero bueno, aciertos es que tiene sello en techumbre y botaaguas. Esto sería pues algún ejemplo de una buena instalación. Si se dan cuenta tenemos una base en techumbre, o sea, tenemos una base rígida, una cubierta intemperie con malla, un cuello de lona en conexión, bueno, no se ve, está en la parte de atrás, un switch de seguridad para efectos de mantenimiento y una correcta selección de descarga. La tenemos vertical en V, en la cual ya solo le adaptaron esta cubierta intemperie. Bueno, pues esto sería la presentación, la charla. Quedo pendiente de sus comentarios. A ver si mi compañera Victoria me hace llegar por este medio lo que son las preguntas que se tienen.
Muchas gracias, Roberto. Para todos los asistentes, pueden colocar las preguntas con respecto a esta presentación en la sección de preguntas o chat. Esperaremos un par de minutos para ver si obtenemos alguna pregunta. Sí. Agradecemos a todos su participación a este webinar. Roberto, muchas gracias por tu presentación. Damos por finalizado el seminario web. Que tengan un excelente día. Gracias.